Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos, hermanas en Cristo, aleluya, ese pueblo llamado mundo. Bendiciones de parte de papá para todos ustedes, aleluya. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo, aleluya. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Aleluya, santo. Le damos gracias al Señor por un miércoles más, una oportunidad más de poder enseñar la palabra de Dios. Y estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos en las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya estamos en la tercera iglesia, en el capítulo 2, la iglesia de Pérgamos. Aleluya. Vamos a tratar de redimir estos 30 minutos en una buena enseñanza para todos ustedes. En el nombre de Jesús, lo mismo para el cuerpo de Cristo que para ese pueblo llamado mundo que necesita del Cristo de la gloria más que nadie. Pero bueno, le damos gracias al Señor porque Él usa siervos como yo, que venimos con corazones contritos y humillados, a hacer su voluntad y a enseñar la palabra como está escrita. No podemos continuar el libro de Apocalipsis sin enseñar todo lo que en él se encierra. Y este libro es el último libro de la Biblia, pero está entrelazado con todos los demás libros de la Biblia. Y para poder entenderlo, para poder seguir adelante, tenemos que profundizar, enfatizar en cada uno de los versículos que el Señor nos da para hacerlo. Y aquí estamos en la iglesia de Pérgamos. La iglesia de Pérgamo, una iglesia grande, quedamos que era una iglesia estatal. Vamos a comenzar en el versículo 12, donde mi Dios le da esa pequeña o ese pequeño elogio a esta cabeza de la iglesia, a este ángel de la iglesia, que como siempre les explico, aplica para toda la iglesia universal. Espero también que ya tengan sus cuadernos y sus plumas o sus lápices para que puedan tomar notas. Necesario tomar notas en los estudios bíblicos. Aleluya. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, la iglesia de Pérgamo, dice: y escribe al ángel o al pastor de la iglesia en Pérgamo, la iglesia estatal, una iglesia grande que quedamos y le enseñamos que su base fundamental o sus bases preliminares eran basadas en la religión y específicamente en la religión católica. El que tiene la espada aguda de dos filos. Fuimos al libro de Hebreos 4, 12 y 13. Les explicamos lo que quería decir. Dice estas cosas. Le está hablando ahora a la cabeza de la iglesia. Dice: yo sé tus obras, yo sé tu corazón. Yo conozco en realidad lo más profundo de tu corazón y sé lo que hace. Dice: yo conozco tus obras, pero sé dónde moras, dice. Sé dónde moras espiritualmente. ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿En qué punto se encuentra tu vida espiritual? Le dice. Y sé dónde moras, dice, dónde está el trono de Satanás. Aunque es un elogio porque le sigue diciendo: y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es la única parte buena que tiene esta cabeza, que sabe mi Dios que está morando en medio de una sinagoga satánica. Dice: donde mora, sé dónde moras, dice, donde está el trono. Escuchen, no dice otra cosa sino el trono de Satanás. Es decir, que Satanás se había apoderado de aquella iglesia y él estaba consciente. Esa es la parte que no todo el mundo entiende. Él le está dando esta crítica porque él conoce el corazón y sabe dónde mora y sabe que está consciente de todo lo que está sucediendo, de ese caos terrible que está pasando la iglesia. Él está consciente. Mi Dios lo elogia porque todavía mantiene su fe y su nombre no ha puesto a un lado.
Pero le dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Aquí en el versículo 14 le dice que tiene unas pocas cosas contra ti, contra esa cabeza de la iglesia. Le dice, ahora viene la crítica. Le dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, porque tú tienes ahí en la iglesia, porque tú tienes ahí en la iglesia, donde estás morando, en el trono de Satanás. Le dice, tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, es decir, la doctrina religiosa de aquel, vamos a llamarle, profeta excluido del Antiguo Testamento, porque en realidad no está entre los profetas, pero profetizó para el Señor en un tiempo, buscó el rostro del Señor y el Señor lo hizo profetizar, lo obligó a profetizar a favor del pueblo de Israel. Dice, pero tengo que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Imagínense usted, es el cual enseñaba a Balac a poner escándalo, es decir, a poner desvergüenza e inmoralidad a los hijos de Israel. A través, escuchen de qué dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer algo mucho peor, y a cometer fornicación. Mi Dios le está dejando saber aquí a esta cabeza de la iglesia que hay gran problema, que hay un gran problema en la iglesia. Había persecución en la iglesia, había idolatría en la iglesia, había religiosidad en la iglesia. Se mantenían esas doctrinas religiosas falsas en esta iglesia, pero por encima de todo, escuchen, por encima de todo dice, y a cometer fornicación. Y a cometer fornicación. Quiere decir que estas doctrinas de Balaam lo que hacían eran seducir al pueblo judío. Lo que hacían eran seducir al pueblo de Dios a través de todas estas falsas doctrinas religiosas, pero por encima de todas las cosas eran seducidos a practicar la inmoralidad sexual, cosa que Dios odia. La fornicación es algo que Dios odia en su interior, en el corazón de Dios. Dios no odia al pecador, Dios odia el pecado, lo que ellos hacen. Y esta cabeza, mi Dios le deja saber que está consciente de lo que está sucediendo y no ha hecho nada. Le dice, tienes ahí, por eso tengo ciertas cosas contra ti, porque puedo ver que tienes ahí en la iglesia, dentro de la iglesia, aquellos que practican la religiosidad, aquellos que practican los rituales religiosos, pero por encima de todas las cosas, dice que comen comidas sacrificadas a los ídolos. La idolatría estaba al máximo %, pero también lo peor de todo, el pecado, uno de los pecados más graves que existen, que se llama fornicación. Y para poder seguir adelante en este libro de Apocalipsis, para poder entenderlo, para poder llevar a cabo y registrar lo que queremos, la enseñanza que queremos llevarle, tenemos que indagar ahí, porque mi Dios le está hablando a la cabeza de esta iglesia como le está hablando a la cabeza de muchas iglesias hoy, como la de Pérgamo. Y hay iglesias hoy que su cabeza están conscientes de que esas cosas están existiendo dentro de la iglesia, y aunque no hayan abandonado la fe, aunque todavía sigan poniendo su nombre, el nombre de Cristo, al frente, pero están aceptando todas estas cosas que no son de Dios, y mi Dios le llama
el trono de Satanás. Yo sé tus obras, tu corazón quiere seguirme, tu corazón está dispuesto, pero sé dónde estás. Le dice, yo conozco tus obras, pero sé dónde moras. Y dice, dónde está el trono de Satanás. Se ha convertido esa iglesia, como muchas hoy, en sinagogas satánicas. Porque si mi Dios le llama el trono de Satanás, el cual Satanás no tiene ninguno, y mi Dios le llama el trono de Satanás, quiere decir que Satanás se ha apoderado de la iglesia. Para Satanás poder tener o llegar a tener un trono, tiene que estar apoderado de alguien o de algo. Y en este caso no simplemente de todo el edificio o la iglesia, sino la cabeza está herida. Y si la cabeza está herida, el cuerpo desfallece. Y así tenemos muchas iglesias como la de Pérgamo hoy. Y mi Dios está tratando con ellas hoy también. La enseñanza tiene que ser profunda, sino ¿para qué estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Para qué seguir adelante en el libro de Apocalipsis si vamos a tapar los huecos o si le vamos a poner parches a las cosas y no llegamos a la realidad, a la raíz de lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia? Y dice aquí que Él sabe que está morando en el donde está el trono de Satanás y que existe la religión, que existen los rituales religiosos, dice, pero que por encima de todas las cosas está la fornicación. Y la fornicación no es simplemente algo que se practica en el mundo, en aquellas personas que no están casadas. No, la fornicación es mucho más profunda que eso. La fornicación es un pecado grave, muy grave. Déjame llevarte al libro de Primera de Corintios. Quiero que vayan conmigo a este libro para poder explicarles y enseñarles qué le está diciendo el Señor a esta cabeza acerca de este pecado grave que existía en esa iglesia, lo cual la cabeza estaba ahí, viviendo y morando donde mi Dios le llama el trono de Satanás. Es decir, que estaba aceptando lo que estaba sucediendo. La cabeza de la iglesia estaba aceptando lo que estaba sucediendo en la iglesia. Lo mismo en el acto religioso que en el acto moral, inmoral y sexual. Y mi Dios, si vamos aquí al libro de Corintios, este es Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, enseñándoles y ministrándoles a una iglesia que también estuvo en medio de un caos conforme a la inmoralidad sexual de la fornicación. Y si vamos al capítulo 6, en el versículo 18, dice, huid de la fornicación. Este es Pablo diciéndole lo mismo que el Señor le está diciendo a la cabeza de la iglesia de Pérgamo. Pablo, el representante de Dios en la tierra, embajador de su palabra, uno de los grandes apóstoles de la era, le está diciendo a la iglesia de Corintios lo mismo que le está diciendo Jesucristo a través del apóstol Juan a la iglesia de Pérgamo. Huid de la fornicación. No, fíjense que le dice huid de la fornicación. No le dice que es una sugerencia o no le sugiere que lo haga, sino le dice que es un mandamiento. Hay que huir de la fornicación. Es decir, de todo acto inmoral fuera del matrimonio. Y que no simplemente aplica para aquellos que no se han casado. Para los solteros, por ejemplo. El cual se practica en abundancia en este mundo hoy. No simplemente para eso. Porque hay quienes están casados por la vía civil. Y la vía civil es simplemente algo civil y estatal. Es para los beneficios de la pareja en el censo, para los hijos, para la herencia. Es algo civil, es algo estatal.
pero no tiene nada, pero nada que ver con Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. El primer matrimonio que fue realizado por nuestro Señor, donde no hubieron testigos, nada más que Adán y Eva y el que ordenó el matrimonio, el Cristo de la gloria. Y ese es el único matrimonio válido para Dios. El civil es un matrimonio civil para este mundo, las ordenanzas de este mundo y para las leyes de este mundo. Y todos aquellos que están casados simplemente en lo civil todavía están fornicando delante de Dios. Quiero que puedan entender lo grave que es la fornicación. No simplemente aplica para los solteros que andan viviendo la vida que quieran vivir, sino para aquellos que están casados civilmente y no delante del Señor, no a través de la religión, no a través de los rituales religiosos. Eso es lo primero que le está diciendo Jesucristo a esta cabeza. Hay más que religión, rituales religiosos, pero hay fornicación dentro de la iglesia. Aquellos que están casados civilmente, nada tiene que ver delante de la presencia de Dios. Pueden haber uno que esté casado y el otro que esté sin casarse y estén cometiendo adulterio y fornicación. Esa es otra de las tantas fornicaciones que existen en este mundo. Hay unos que están casados y están teniendo relaciones sexuales con otro que no está casado. El que está casado no simplemente está cometiendo fornicación, sino está cometiendo adulterio y fornicación. Y el que no está casado está cometiendo fornicación porque está fuera de lo que es el matrimonio. Existe el incesto. El incesto es aquella fornicación que es entre las propias familias, de la propia sangre. Padres con hijos, abuelos con nietos, hermanos con hermanos, primas con primos. Eso es fornicación en la propia línea de la carne. Tenemos la sodomía. ¿Recuerdan el capítulo 19 de Génesis? Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso te lo explica Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y por supuesto tenemos uno de los más grandes una de las más grandes formas de fornicación, que es la prostitución. Se prostituyen hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres. Y mi Dios le está diciendo: huye de la fornicación. Tienes que hacer algo, porque eso está sucediendo en mi iglesia, dice el Señor. Eso está sucediendo en mi iglesia y tú estás consciente de eso. Te he elogiado porque todavía amas mi nombre y mantienes mi fe hasta cierto punto, porque estás consciente de lo que está sucediendo y nada haces. Y eso está sucediendo en la iglesia de hoy. Pero si no enseñamos estas cosas, entonces, como te dije antes, ¿para qué seguir aprendiendo o estudiando o avanzando en los estudios del libro de Apocalipsis? Esta es la parte dura. Esta es la parte que no quieren muchos escuchar. Por eso no la escuchan. Pero esta es la parte donde hay que prestar atención. Porque mi Dios odia el pecado, no al pecador. Él por eso le dice: tienes que prestar atención, porque yo te amo con todo mi corazón. Yo sé que todavía mantienes mi nombre. Tu corazón yo lo conozco, yo sé tus obras. Pero estás aceptando el pecado en la iglesia, y de gran manera, a gran magnitud. Y esto está sucediendo también en las iglesias de hoy. Y mi Dios le está hablando a muchas cabezas que hoy van a virar la cara. Van a virar la cabeza y van a decir: no, yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero escucharlo porque yo en realidad no lo sé, pero sí lo sabe. Y mi Dios les está hablando en la profundidad de su palabra. Porque si no, ¿para qué seguir estudiando el libro de Apocalipsis? Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciera está fuera del cuerpo.
cualquier otro pecado, cualquiera fuese otro pecado, borrachera, falta de respeto, cualquier otra cosa, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero la fornicación está en el cuerpo. Las adicciones están fuera del cuerpo. Todo viene de afuera. Pero el origen de la fornicación está en la inmundicia del corazón del hombre. Y si le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos. Le está hablando a aquel que ha sido nacido de nuevo. Y que si has sido nacido de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Escucha. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y eso le está diciendo a esta cabeza. Está permitiendo que el cuerpo se contamine con la inmoralidad sexual. Hay fornicación dentro de la iglesia y tú lo estás permitiendo. Y no estás haciendo nada a cambio. Eso está sucediendo en muchas iglesias hoy. Quizás las cabezas donde saben que está sucediendo no quieran prestar atención. Pero es hora de prestar atención. Es tiempo de prestar atención. Es tiempo. Dice, pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Si tú eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces, ¿cómo es que tú vas a estar fornicando en la carne? Quiere decir que hay un encuentro entre el Espíritu y los demonios. El Espíritu que hay en ti, el Espíritu Santo de Dios, no lo estás respetando, no estás respetando su templo. Le está diciendo, algo tienes que hacer. Porque es un tipo de adulterio espiritual entre tu cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo, y aquellos demonios que están tratando de destruirte y de destrozarte. Dice, ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Eso es para todos los creyentes. Todo aquel que ha sido nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en él. Es una unión entre el hombre y los demonios, entonces. Dice, el cual es de Dios. Dice, porque comprados sois por precio de sangre derramada en la cruz. Fuimos comprados por precio. Le pertenecemos a Cristo. Y si le pertenecemos a Cristo porque fuimos comprados con precio de sangre, quiere decir que somos la novia de Cristo. No podemos fornicar ni con religión, ni con nada fuera de Cristo. Y mucho menos con inmoralidad sexual. Estaríamos fornicando con Cristo. Habría un adulterio espiritual entre nosotros y el Señor. Es lo que le está diciendo. Y eso es lo que le está diciendo a la cabeza. Esto es lo mismo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Y es exactamente lo que le está diciendo Cristo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Pérgamo. Esta es la crítica que se los dije. El elogio fue pequeño. La crítica todavía no hemos llegado ni tan siquiera a la mitad. Dice, porque comprado soy por precio. Dice, glorificar a Dios en vuestros cuerpos, donde mora el Espíritu. Y tú estás morando, según yo sé, en medio de la sinagoga de Satanás, porque es ahí donde Satanás ha puesto su trono. Eso le dijo. Yo sé tus obras, pero sé también dónde moras. Donde está el trono de Satanás, le dijo. Quiere decir que Satanás tiene control de esa iglesia que yo te entregué. Satanás es el que está en control ahora de la iglesia que yo te entregué. Y aunque mantienes mi nombre y mi fe, nada has hecho. Eso está pasando en la iglesia de hoy. Y para poder seguir enseñando este libro hay que llegar a la profundidad. Al que le guste, gloria a Dios. Espero que la crítica sea constructiva y puedan aprender
y se peguen al Señor y a escuchar su verdadera palabra. Y que lo que esté sucediendo puedan ser capaces de tirarse de rodillas, buscar el rostro del Señor para que les dé la dirección y las instrucciones a qué hacer. Porque eso le está haciendo. Esto le está dando a esta cabeza, a este ángel de la iglesia, a este pastor de la iglesia de Pérgamo, de la cual hoy hay muchas. Y vuestro espíritu, dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya. Fuimos comprados a precio de sangre. Dice, en cuanto a las cosas que me escriben, quiere decir, el apóstol a él le escribían, él le escribía. Dice, bien es al hombre no tocar mujer. Al hombre que no es casado no debe tocar mujer. Dice, esto aplica para muchos de aquellos sacerdotes que en la religiosidad que se practicaba en esa iglesia, porque sus bases fundamentales eran el catolicismo, el cual obliga al sacerdote al celibato, una cosa que debe ser una consagración voluntaria. El celibato es una consagración de tu corazón voluntaria a Dios. Tiene que ser de ti. No puede ninguna religión ni ningún hombre dejarte saber a ti que tú no puedes tener una esposa. Mira lo que le dice. Dice, pero a causa de las fornicaciones, producto de eso, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derechos a casarnos, pero no todos tenemos derechos a fornicar. Te lo voy a volver a repetir. Todos tenemos derecho dado por Dios. Su primer matrimonio consagrado en el huerto del Edén, frente a Adán y a Eva, aquel que ordenó ese matrimonio santo, aleluya, no religioso, santo, delante de nadie más. No hubieron más testigos, simplemente dio su palabra y Adán y Eva, y ahí consagró el matrimonio espiritual. Y todos tenemos derecho a poder casarnos delante de Dios. Pero no todos tenemos derecho de fornicar, y mucho menos el cuerpo de Cristo. Y mucho menos el cuerpo de Cristo es lo que le está dejando saber a esta cabeza. Todos los cristianos, hermanos míos, él está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Todos los cristianos tenemos el derecho de podernos casar delante del Señor, de tener un matrimonio espiritual consagrado a Cristo. Todos tenemos ese derecho. Él nos los ha regalado. Él fue el que lo fundó desde el principio. Pero no todos tenemos derecho. Ningún derecho tenemos para fornicar delante de Dios. Porque la fornicación es uno de los pecados más graves que existe. La fornicación es uno de los pecados más grandes que existe. Y está existiendo en el cuerpo de Cristo hoy. Existía en aquella época en la iglesia de Pérgamo, la tercera en la ruta, y está existiendo en la iglesia de hoy. Y de la misma manera que mi Dios le está hablando a esta cabeza, a este pastor, a este ángel de la iglesia de Pérgamo, a través del apóstol Juan, Pablo les estaba hablando a la iglesia de Corintios, que también presentaban estos mismos problemas. Se casaban los hijos con las madrastas. También existía todo esto. Grande era la fornicación, y Pablo les dice, huid de la fornicación. No le está dando una sugerencia, les está dando un mandato de parte de Dios. Y mi Dios le está dando un mandato a esta cabeza de la iglesia de Pérgamo, como a todas las cabezas que representen esta iglesia hoy. Hay un mandato.
Yo conozco tus obras, conozco tu corazón. Sé que me amas, sé que mantienes mi nombre y que todavía tienes fe en mí. Pero estás, en vez de apacentando las ovejas, estás permitiendo que Satanás tome control de la iglesia y ponga su trono sobre ella. A través de toda religión, a través de toda idolatría y rituales religiosos, pero por encima de todas las cosas, dice, a través de la inmoralidad sexual, llamada fornicación. Sodoma y Gomorra fueron quemadas desde el cielo. Fuego y azufre cayó sobre Sodoma y Gomorra y fueron desaparecidas para siempre. ¿Por qué? Porque existía ese tipo de sodomía. Se unían hombres con hombres y mujeres con hombres y hacían orgías. Y mi Dios le llamó a eso pecado. Mi Dios ama al pecador. Mi Dios te ama a ti hoy, cabeza, que quizás no sepas qué hacer. Si escuchas, quizás puedas aprender. No le quites el oído, escucha. Mi Dios está hablando contigo. De la misma manera que estaba hablando con la iglesia de Pérgamo de aquella época, en los tiempos de la iglesia primitiva. El Señor está al regresar y mi Dios está preparando su cuerpo porque poco queda. Aleluya. El tiempo apremia, han pasado los 30 minutos, desafortunadamente, pero hay que profundizar para poder seguir enseñando en este libro tan valioso. Esto es un libro muy valioso, pero está entrelazado con todos los demás valiosos libros de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a concluir aquí. Continuaremos el miércoles que viene. Que el Señor me los bendiga mucho. Dios les ama y este siervo de Dios también. Bendiciones.